Hay más novedades que ya estamos haciendo en nuestra casa, estamos preparándonos también y estoy muy agradecido por todos los anuncios que usted puede, si quiere estar más actualizado, puede entrar a nuestra página de Facebook, que en este momento obviamente ya estamos conectados. Sí, ya estamos en el mes de mayo, increíble, Día de la Madre el próximo domingo. Y es bueno que usted esté conectado, como ya dijo Dante, a través de Facebook, Instagram y también, ¿por qué no?, en nuestra página en YouTube. Y estamos trabajando para que podamos ser más ágiles en todo lo que estamos haciendo y las novedades que ya se están incorporando a la iglesia. Oramos que Dios siga dando fortaleza y pedimos que ustedes también oren por nosotros para tener la fortaleza de poder llevar adelante la misión tan importante de transformar vidas, amén, y acercarlos hacia Dios. En esta noche, como hemos prometido, vamos a tener un estudio, un análisis de la palabra de Dios en este tiempo de mar adentro. Es más, una enseñanza, así que necesitamos la quietud del caso, amén, para poder entender claramente la palabra de Dios. Y el tema en esta noche es un tema que para algunos quizás pueda ser controversial, pero no es nuestro deseo el de ser controversial. Una de las cosas que yo sé y que me ha ayudado mucho en mi vida cristiana es tratar de no tener la actitud de ser dueños de la verdad, porque la verdad es Jesús y de lo que se trata no es ser dueños de la verdad, sino que esa verdad se adueñe de nuestras vidas, que nos posea a nosotros, porque la verdad no es solo algo teológico, la verdad es una persona y Jesús se revela a nosotros. Es decir, la verdad es algo que viene, o la revelación es algo que viene a nuestras vidas. Dios nos la da. Y no viene por un espíritu de curiosidad o de contienda. La palabra de Dios no es para discutirla, es para aprenderla. Sí puede haber un intercambio de opiniones en aras de la verdad y cuando es sano está muy bien, pero no es para pelear ni para contender, porque la verdad no se puede imponer. Así que en ese espíritu y en ese deseo quiero que vayamos a nuestras Biblias, por favor, al libro de Corintios, el capítulo 9. Segunda de Corintios, el capítulo 9. Y en esta noche queremos observar, queremos analizar, queremos estudiar acerca del aguijón de Pablo. Hay tres cosas que tenemos que entender en esta noche acerca de esto. Queremos al final entender qué era ese aguijón, ¿no? Cuál era la naturaleza de ese aguijón, quién envió ese aguijón y cuál era el propósito del aguijón. Número uno, ¿en qué consistía ese aguijón? Hay mucha gente que piensa que ese aguijón era una enfermedad. Otros sencillamente no aceptan porque el texto original, ¿sí?, también se puede traducir y en la mayoría de las traducciones está como debilidad, ¿sí? Entonces ellos como es mi caso también, creemos que la Biblia sencillamente ahí refiere la palabra debilidad. Pero en realidad lo que vamos a ver en esta noche no es centrarnos solamente en el hecho de si fue o no ese aguijón consistía en una enfermedad o no. Vamos a ir más profundo, más adentro. Y lo que queremos ver es de dónde vino ese aguijón y cuál era el propósito real de ese aguijón. Así que, como ya mencioné al inicio, queremos que la misma escritura sea la que se explique. Ahora, una parte importante, un principio importante para entender las escrituras es ver el contexto, que era lo que realmente el autor estaba queriendo comunicar, qué estaba viviendo, qué experiencia estaba viviendo y por qué quería comunicar lo que estaba escribiendo, cuál era su auditorio, en este caso sus lectores, ¿sí? Y qué es lo que él quería comunicar. Si entendemos el contexto histórico, lo que estaba pasando el autor de esta epístola, este pasaje en particular, vamos a entender por qué él se expresó como se expresó y de esa manera captaremos mejor la intención del autor y del Espíritu Santo también y sobre todo la del Espíritu Santo. Así que para poder abordar de lleno el aguijón de Pablo, que está en el capítulo 12, vamos a leer el contexto. El contexto lo encontramos, ¿sí?, para poder ubicarnos mejor y vamos a ir a
al versículo que está en 2 capítulo 11. 2 capítulo 11, vamos a leer del 1 al 5, luego veremos el verso 7 y luego el verso 10 al 15. En este momento vamos a verlo así, pero yo le animo a que usted cómodamente luego, si desea, en su repaso pueda verlo de largo, de corrido. Ahora vamos a ver este texto antes de entrar al pasaje central, porque ya lo dije, tenemos que ver un contexto, porque un texto fuera de contexto, sí, puede ser un gran pretexto. Amén. Así que, a ver, por favor, me acompañan a los pasajes que les pedí, sí, y aunque aquí tenemos un poco de luz, vamos a corregirlo, no se preocupen, estamos en confianza. Y vamos a leer los pasajes que le pedí, ¿sí? En 2 Corintios capítulo 11. Ahí lo vemos en la pantalla y mientras yo leo, ustedes van a ir leyendo también. Así dice la Escritura. Ahora, ¿verdad? Se me estaba pasando por la distracción que tuvimos. Sí, vamos a ver esto porque lo que estaba ocurriendo en este momento y la razón por la cual Pablo escribe esta carta en particular es porque Pablo se estaba enfrentando a un descrédito de gente que estaba usurpando el ministerio. Es decir, Pablo habló aquí de aquellos que eran obreros fraudulentos, ¿sí? Falsos apóstoles, y que estaban engañando precisamente a la iglesia que Pablo mismo estableció, los Corintios. Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto, pero cuando él quiso volver a la iglesia de Corinto, no lo estaban recibiendo como él debió ser recibido, con la honra que merecía su apóstol fundador. Sí, porque ya había otro grupo de obreros fraudulentos que se habían encargado de sembrar cizaña y querer desacreditar el ministerio del apóstol Pablo. Esa es la razón por la cual escribe Pablo esta carta a los Corintios, en ese contexto, escuche bien, de lucha espiritual. Entonces, lo que Pablo está primordialmente haciendo en esta carta es vindicar su llamado. Hay que entender que Pablo no se metió a sí mismo al ministerio. Pablo fue llamado por Dios. Recuerda que Pablo era más bien un perseguidor de la iglesia y Jesús, amén, lo encontró en el camino, lo capturó, ¿verdad? Pablo se rinde al amor de Jesús y Jesús lo llama al ministerio. Es decir, Pablo no se colocó a sí mismo en el llamado apostólico, fue una obra divina en su vida. Así es un llamado genuino. Pero hubieron otras personas que estaban deliberadamente desprestigiando el ministerio del apóstol Pablo, sembrando muchas mentiras. Entonces, el contexto en el cual se encontraba Pablo era un contexto de batalla espiritual y descrédito. Y por eso Pablo escribe estas cartas. Y ahora vamos a leer estos pasajes que les pedí. ¿Sí? Veamos. Dice la Escritura, el apóstol Pablo. Verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene algún otro predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, en este caso obviamente los apóstoles del Cordero. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy, dice el verso 6, y en el conocimiento del Señor. Pero el verso 7 dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Pablo aquí habla que él tuvo que humillarse, ¿verdad? Y ya está mostrando su celo porque lamentablemente los corintios estaban siendo embaucados, estaban siendo engañados por estos obreros fraudulentos. Ahora vamos a el verso 10 en adelante. Dice así,
por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjese, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Wow. Pablo está aquí denunciando a aquellos que son falsos apóstoles, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo y que en realidad se disfrazan como el ángel de luz. Es decir, como dice la palabra de Dios, tienen apariencia de piedad, ¿sí?, pero niegan la eficacia de ella. ¿Sí? Estamos hablando de aquellos que estaban usurpando. Este es el contexto en el cual Pablo escribe. Por eso dice el verso 15, vea usted, verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una cosa importante es que hay una paradoja, ¿no? Normalmente una treta de las tinieblas es acusar a los verdaderos de que son falsos. ¿Sí? Una treta archiconocida y muy vieja de las tinieblas es desacreditar lo verdadero. Amén. Y esa es la paradoja, lo falso acusando a lo verdadero de ser falsos. Porque nadie da lo que no tiene. La falsedad siempre quiere proyectar su falsedad. Pero Pablo tiene que defender su ministerio. Esa es la razón por la cual él defiende su ministerio, pero en humildad. Amén. Por eso ahora él recurre a lo siguiente. Fíjense, para mostrar sus credenciales, Pablo inicia un relato interesantísimo que no debemos obviar en este estudio de las Escrituras. Vamos a leer ahora del verso 23 adelante, porque Pablo lo que va a hacer es mostrar sus credenciales. Mientras estos fraudulentos, sí, que tenían apariencia de piedad, que todo lo que hacían era vivir para impresionar a otros, pero su corazón estaba alejado de Dios, sí, Pablo ahora va a mostrar sus credenciales. ¿Cuáles eran? Veamos. Verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de todas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se debilita y yo no me debilito? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario me gloriaré, de gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Wow. Pablo, a lo contrario de estos obreros fraudulentos, él muestra la realidad de toda la batalla y toda la lucha que él tenía que enfrentar como apóstol. Porque sencillamente, escuche esto, el llamado y la dimensión del ministerio del apóstol Pablo tenía como consecuencia también otra dimensión de oposición. A más grande sea el llamado
y la magnitud de un ministerio, muchas veces la oposición está de acuerdo a esa magnitud del llamado. No vaya usted a pensar que todo lo que el apóstol Pablo aquí escribe, de peligros en ríos, peligros de ladrones, falsos hermanos, gentiles, en la ciudad, perdón, entre fatiga, o sea, es la normalidad para cada creyente siempre. No, estamos hablando de una situación muy particular de alguien que tenía un llamado extraordinario de parte de Dios, que era el llamado apostólico de Pablo. A veces cuando leemos las Escrituras y vemos todo lo que Pablo tuvo que pasar, ya pensamos que este es la normalidad de toda la vida cristiana. No es así. Pablo está vindicando su ministerio y en lugar de decir, miren, mi ministerio no está vindicado por los viajes y por el movimiento económico que tengo o por lo brillante que pueda parecer. No, él corre el velo y muestra el detrás de escena, todo lo que él tuvo que enfrentar, amén, y batallar para seguir llevando el precioso evangelio de la palabra del Señor. Así empieza Pablo vindicando su ministerio. Amén. Y luego de mencionar todas estas batallas, de la cual siempre el Señor lo llevaba en victoria, porque usted puede ver también en el 2 Corintios capítulo 4, es decir, desde el capítulo 4, 5 y 6, ya Pablo comienza a visorar acerca de esto, no derribados, pero no derrotados, no destruidos, no siempre, y él habla del caminar por fe, él habla de esta batalla continua. Pablo lo hace porque ya sabemos hasta este momento que lo que está haciendo él es mostrar sus verdaderas credenciales. En otra oportunidad él habla inclusive de sus cicatrices, ¿no? De sus cicatrices como galardones de su ministerio. ¡Wow! Bien, ahora, una vez que Pablo escribe estas cosas, él se atreve a más. Ok, no solamente voy a mostrar todo lo que estoy pasando por amor a Jesús, no por dinero, no por fama, no por posición, sino por llevar el evangelio. No solamente voy a mostrar todo esto, sino que ahora voy a hablar de algo más. Voy a hablar de las revelaciones de Dios. ¿Sí? De las revelaciones. Voy a mostrar la autoridad que Dios me ha dado, acompañado de la revelación que Dios me ha dado. Y esto es crucial, porque ya estamos por entrar de lleno a este tema. Porque ya al entender el contexto por el cual Pablo escribe esto, vamos fácilmente, amén, a poder captar el corazón de este pasaje. ¿Sí? Bien, dice ahora sí, capítulo 12 de 2 Corintios, capítulo 12. Veamos, dice así desde el verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Mire, no me conviene gloriarme, ¿sí? Porque es como que me estoy gloriando de que, miren, qué frío soy, que todo lo que paso, qué heroico soy. No lo hago por esto. No me convendría. Más bien ahora voy a las revelaciones del Señor. Y dice, conozco a un hombre en Cristo, ¿sí? Que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, o si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En una oportunidad Pablo fue apedreado, ¿no? Con piedras contundentes, con odio, con esa rivalidad que tenían los religiosos hacia Pablo, y fue destrozado, literalmente murió. Los hermanos se juntaron alrededor de él y él resucitó. Muy probablemente fue en ese momento que él tuvo ese rapto de estar en la presencia de Dios y ver todas estas cosas sublimes. Y luego él volvió a la vida. Pero él dice, no sé si estaba en el cuerpo o no. Amén. Pero yo vi cosas asombrosas. Yo tuve esa revelación de Dios. Amén. Pablo era uno de estos personajes que caminaron con tal intimidad con Dios, que Dios le concedió estas revelaciones increíbles y extraordinarias. Amén. Veamos. Dice, verso 5, esto es muy importante el verso 5, fíjese. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino más bien en mis debilidades. ¿Sí? Pablo entendía muy bien de no gloriarse en su hombre natural, ¿sí? Sino en sus debilidades en cuanto al hombre natural.
Y luego dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería tonto, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo había tenido estas revelaciones asombrosas, pero él no quería usar esas revelaciones para que la gente no lo idolatrara. ¿Sí? Él sabía de manejarse a sí mismo humildemente y manejar las revelaciones de Dios. Por eso es que escribe como él lo escribe en este momento. Amén. Esto es muy importante, ¿ok? Que usted comprenda esto. De tal hombre, repito, me gloriaré, pero de mí mismo, o sea, del hombre espiritual puedo gloriar, está bien, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino más bien en mis debilidades. Sin embargo, verso 6 dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye, o sea, lo que es real. Amén. Lo que es coherente y ecuánime. Y para que la grandeza de las revelaciones, fíjese, aquí está el meollo de todo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¡Wow! Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo aparte de mí. Esa palabra quitar, que lo quite, también se puede traducir que lo aparte de mí, como en varios textos también, paralelos, otras interpretaciones de la Biblia, o traducciones, perdón, lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, vamos a entrar de lleno en estos minutos. Pablo ora a Dios, Señor, aparte de mí este aguijón, quítalo de mí. Amén. Y el Señor le dice, no, Pablo, no lo voy a apartar. Más bien yo te voy a dar mi gracia, te voy a sostener en tus debilidades. Pablo estuvo osado y convencido de que él debería pedirle a Dios que quite ese aguijón de su vida. Pero Dios le dice, no lo voy a hacer, Pablo. Voy a darte mi gracia. ¿Y dónde va la gracia? ¿Al hombre exterior o al hombre interior? Al hombre interior. Ahora, lo que supuestamente a muchos o algunos interpretan es que Dios fue el que envió este aguijón a Pablo para que no se exaltase sobremanera. Pero póngase a pensar, lo que se está pensando, lo que se está interpretando aquí es supuestamente que Pablo era orgulloso. Y como Pablo era orgulloso, bueno, Dios dice, ok, voy a enseñarle a Pablo a que sea humilde. Así que para que Pablo sea humilde, voy a ponerle un aguijón. Y de esa manera voy a enseñar que Pablo sea humilde. La pregunta es, ¿Pablo era orgulloso? Dios podría haber usado de la manera que usó al apóstol Pablo, siendo él un banal, pedante, orgulloso. ¿Era así? ¿No fue Pablo que dijo, Dios da gracia al humilde? Bueno, está en Santiago, ¿verdad? Dios da gracia al humilde. La Biblia dice, Dios da gracia al humilde, pero él resiste al soberbio. Si Pablo hubiera sido soberbio, Dios mismo lo hubiera resistido. 2, nos enseñaría esto, que la manera de tratar de Dios contra el orgullo es mandando males. Mandando, como algunos interpretan erróneamente, creo yo, enfermedades. Ok, entonces consideraríamos o tendríamos que admitir que muchísimos de los que están enfermos lo están porque Dios les está enseñando humildad. Muchísimos de los que están enfermos lo están porque son unos orgullosos. Y para que no sean más orgullosos, Dios les envía esas enfermedades para que aprendan humildad. Entonces estamos frente a un Dios que nos manipula con enfermedades, con cosas malas, para enseñarnos humildad. ¿Es sana esa manera de pensar acerca de Dios? ¿Es la imagen correcta?
Qué extraño, ¿verdad? Pero lo que prometimos al inicio, dejemos que la misma escritura se explique a sí mismo. Pablo lo que estaba haciendo era precisamente hablar de una batalla a la cual él estaba sometido, una persecución continua. Acabamos de leer que Pablo sufrió muchísimas cosas, no haciendo el bien. No, perdón, no haciendo el mal, sino haciendo el bien. Pablo estaba haciendo el bien. Es muy distinto, escuche bien, sufrir por hacer el bien que sufrir las consecuencias. Escúchame, hay muchos creyentes que dicen, estoy como Pablo, estoy siendo no atacado por el diablo, pero en muchos casos lo que yo observo, ellos están cosechando lo que han sembrado, están viviendo en la ignorancia de la palabra de Dios, no están viviendo bajo los principios de la palabra de Dios, están cosechando su desorden y le están diciendo, hoy estoy pasando por tantas pruebas, pero si tú eres un desordenado de tus finanzas, pero si tú eres un desordenado en la vida sexual, pero si tú no estás poniendo a Jesús como centro, tú estás teniendo la consecuencia de tu desorden. No, Pablo estaba sufriendo por hacer el bien, por llevar el evangelio. Entonces, más bien, tenemos que saber de dónde venía ese ataque y cuál era el objetivo de ese ataque. Y aquí está en la Biblia. Lo que pasa es que muchas veces nosotros cuando interpretamos la Escritura, ya tenemos, escúchame bien, en nuestra mente prejuicios, pensamientos que están ahí. La Biblia lo llama fortalezas e interpretamos la Biblia de acuerdo a esas fortalezas. Por eso es importante leer la Biblia tal como ella se explica. Miremos y analizamos bien este texto y esta hipótesis va a caer fácilmente. Miren, el verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, no, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿De dónde venía ese aguijón? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pregunto, si este mensajero de Satanás Dios lo hubiera enviado para que Pablo no se enaltezca sobremanera, quiere decir que, ok, Pablo, mira, no te enaltezcas mucho, enaltécete poco. Si te enalteces poco, no te envío el mensajero de Satanás. ¿Ok? No te envío este mensajero del diablo. Pero si te enalteces mucho, te voy a enviar ese aguijón. O sea que hay una limitación de enaltecerse, ¿no? Mucho en sobreversarse demasiado, no. Te tienes que sobreversar solamente un poco nomás. Entonces no te mando ese aguijón. ¿Es coherente esa manera de pensar? No. La Biblia dice aquí, amados, que es un mensajero del diablo. El aguijón de Pablo era un mensajero de Satanás, fue enviado por Satanás. ¿Y cuál era el propósito de este mensajero maligno? ¿Me entiende? O usted tiene un Dios que le llama al diablo y le dice, hey diablo, tengo un trabajito para ti. O sea, Dios acude al mal, ¿no? Para hacer su bien. No, anda, ve, enséñale a este apóstol mío humildad. O sea, el diablo es el siervo de Dios ahora. ¿What? No, lo que ocurre, escuche bien, es que al diablo no le convenía que la revelación que Dios le había dado a Pablo corra. A las tinieblas no le convenía que la palabra de Dios corra y prevalezca, porque a más palabra, a más revelación, más libertad. A quien no le interesaba que la palabra de Dios corra era Satanás. Miren bien el texto. Dice, verso 7, así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo está diciendo para que la revelación en sí misma no me exaltase. Él no está diciendo, y para que yo mismo no me enaltezca. No, sino que la revelación levanta a las personas. Cuando tú tienes revelación de Dios, esa revelación, esa sabiduría de lo alto, ese conocimiento, y la Biblia lo dice, te enaltece. Busca la sabiduría y ella te enaltecerá, dice la Biblia. Dios quiere darte sabiduría y levantarte. Dios no quiere que seas cola, Dios quiere que seas cabeza, siempre y cuando la sabiduría, revelación santa y divina venga a tu vida. Y que no le conviene que la luz que trae libertad, ¿me entiendes? Al que no le conviene
Evidentemente son las tinieblas, porque las tinieblas no quieren revelación, no quieren luz, quieren que la gente esté en tinieblas para mantenerlos en ignorancia. La enfermedad de Dios te está enseñando algo. La pobreza de Dios te está enseñando humildad. La muerte de Dios, mira, Dios está en control de todo, mira. ¿What? Y al tener a la gente en tinieblas, el diablo festeja con malas interpretaciones de la Biblia y la gente está cautiva. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El maligno es perverso para engañar, mentir, es astuto, él no ha perdido su astucia. Aquí lo que la Biblia dice es que, y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca desmedidamente, o sea, para que yo no siga extendiendo, o sea, que la revelación no se siga extendiendo y esa revelación me levante, porque a medida que yo corro, llevo la palabra, pues la palabra va a traer libertad. Entonces Satanás dijo, envío ese mensajero. Recuerda la palabra, dice ahí, mensajero Satanás. Ahora no nos queda claro si ese mensajero es Satanás. Usted sabe que la palabra mensajero muchas veces habla de ángel. Puede haber sido un ángel caído, mensajero de Satanás. O un emisario humano, alguien que se haya rendido a los planes de las tinieblas, ¿sí? Y esté operando por ello. Yo creo que básicamente es muy probable, pero esto no está tan claro, que haya sido un agente espiritual, un ángel caído. La Biblia nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Hermanos, hay potestades, hay principados, hay una batalla espiritual que son emisarios de las tinieblas. Amén. Escúchame, cuando tú llevas la palabra de Dios, cuando tú llevas el mensaje, va a haber batalla, va a haber oposición. Y la magnitud de esa batalla va a estar en la magnitud de la revelación que tú tienes. ¿O qué crees que el diablo va a venir a traerte un diploma? ¿O te va a venir a felicitarte y a abrirte las puertas? No. Amén. Él es muy astuto, recuerda. Él no quería esto. Y por eso dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, algunos dicen, hey, ya ves, aguijón en su carne, una enfermedad. No, Pablo no está hablando de la carne solamente refiriéndose al cuerpo. Está hablando, recuerda, él dijo, aunque andamos en la carne, no peleamos según la carne. ¿Sí? No batallamos según la carne. O sea, estamos en esta carne. Se refiere a la vida natural. Es decir, a esa vida natural que todos, o sea, tú puedes ser un hombre espiritual, pero estás en la carne, ¿sí? Y todos estamos en la carne, no somos espectros. Así es. Entonces ese ataque se da en el mundo natural. ¿Y cuál es ese ataque, pastor? Todo lo que acabamos de leer. Naufragios, falsos hermanos, traiciones. ¿Me entiendes? Todo lo que tocas leer. Esa era una batalla. Al punto de que Pablo estaba siendo tan desprestigiado, que es la artimaña predilecta del diablo, que cuando él regresa a Corinto, ni los propios corintios lo estaban recibiendo. Habían caído en el engaño. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para que la palabra no corra. Amén. Y dice aquí, me fue dado un aguijón en mi carne. Una vez más el verso 7. Recuerda, estamos ahí viendo el detalle, ¿no? Masticando el versículo. Un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, ahí estaba, pa, pa, pa. O sea que Dios manda, diablo, dale duro a este, bofetealo. Es muy distinto que Dios permita esto, porque Dios tiene otro plan glorioso a través del cual se puede manifestar en la vida de Pablo. Y esto realmente sucedió. Bien, vamos ya aterrizando. Miren el verso 8. Dice así Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, apártalo de mí, apártalo de mí. Sí, pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la limitación. Sí, mira, qué interesante, pero Dios nos ha prometido muchas cosas. Nos ha prometido y nos ha redimido de la maldición de la pobreza, de la muerte, de la enfermedad. Nos ha redimido. Vamos a resucitar un día, vamos a vivir en gloria. Vamos a tener victoria sobre la enfermedad. Vamos a tener bendición, promesas de Dios. Pero de lo que Dios no nos ha prometido es librarnos de persecución. Es más, en el libro de Marcos, sí, la palabra de Dios nos dice en el verso 29,
Si no, no lo vamos a ver en la pantalla, solamente cito. Pero en Marcos capítulo 10, verso 29, para que usted pueda verlo tranquilamente, dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí el evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Amén, porque Dios nos redimió de la maldición de la pobreza. Madres, sí, a casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, pero en el siglo venidero la vida eterna. Y muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Dios quiere levantar a sus hijos. Pero lo que Dios no nos ha prometido es librarnos de la persecución. La persecución es algo que suele venir al avance de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Yo creo que en este momento donde la iglesia ha estado avanzando, pues evidentemente hay poderes espirituales que no van a estar tranquilos. Ellos quieren que las iglesias se cierren. Ellos quieren que el evangelio no corra. Sí, pero Dios tiene sus planes maravillosos. Y ahora podemos estar comunicados. No estamos en un lugar geográfico. Ya no podemos reunirnos en un lugar físico como tanto amamos, como tanto nos gusta. Pero Dios nos está dando la gracia para que a través de esta señal podamos comunicarnos, llegar a tu casa, llegar a tu corazón con la palabra de Dios que nos hace libre. Bendito sea el Señor. Es la palabra de Dios la que nos da la libertad. Volvemos a este pasaje donde que está el aguijón de Pablo en el verso 9. Perdone mi voz. Pero me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gloria a Dios. Me he hecho un necio a gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. En nada soy menos que esos grandes apóstoles, aunque nada soy. En lo natural nada soy, pero soy hijo de Dios, soy el heredero. Amén. Con todas las señales de apóstol han sido hechas en vosotros, entre vosotros, con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Aleluya. Quiero cerrar. Pablo, el apóstol, es uno de los hombres que más reconocimiento ha hallado entre los apóstoles del Señor. Pablo llegó a ser una eminencia en el reino de Dios. Él escribió más del 70 y tanto % del Nuevo Testamento. Él tuvo la revelación de la gracia de Dios, la revelación del nuevo pacto. Él fue el que escribió en el libro de Efesios: Señor, oro porque tu iglesia tenga espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, para que sepan la esperanza que han sido llamados, para que sepan la herencia, para que sepan del poder supereminente. Pablo conocía estas cosas. Él tenía la revelación. Y esa revelación lo levantó. Esa revelación llevó a Pablo a tener un alto honor en el reino de los cielos. Amén. Esa es la verdad. El enemigo odia la revelación. Por eso cuando nosotros vamos a la palabra de Dios debemos ser agradecidos. La mayor ambición de Pablo, entre comillas, no era fama o gloria. No, él era un hombre humilde. Dios da gracia a los humildes. No podemos acusar a Pablo de soberbia. Esto es ir fuera del contexto de la Escritura y no conocer a un hombre de Dios como lo fue el apóstol Pablo. Amén. En lo natural, él necesitaba, amén, de la gracia de Dios. Y Dios obró en su hombre interior y lo levantó. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Que usted puede verlo una y otra vez. Y que Dios nos muestre que Dios es un Dios bueno. Amén. Dios desea nuestro bien y traernos luz. Por eso debemos amar la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Quiero orar por aquellos que desean conocer la verdad que nos hace libres.
esa verdad que nos ha traído. ¿Cuánta gente cristiana se sigue moviendo por obras, ¿no? Tratando de sumar puntos con Dios, que tiene mezcla de ley y gracia. Tanta cristiandad. ¿Cómo viene la luz? Por la revelación. ¿Y cómo viene la revelación? Por escudriñar las Escrituras. Y eso es lo que queremos. Amén. Que esa verdad nos haga libre. Oramos. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Oramos, Padre, que realmente lo que más anhelemos, lo que más deseemos, no es confort, no es, Señor, estatus, no es posición, sino por lo que realmente deseemos, sea conocerte como eres, tu corazón, tu propósito y tu deseo para con nosotros y aquello que nos has concedido. Y oramos por ese entendimiento de sabiduría y revelación, y que tu palabra en este tiempo corra. Y gracias, Señor, porque tú en nuestra limitación nos haces fuertes, nos das tu victoria. Gracias por la vida de este hombre de Dios, Pablo y Pedro y todos aquellos que aman tu verdad. En el nombre de Jesús. Unge a cada uno de los que hemos escudriñado la palabra y podamos entender esta verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos por despedirnos, ya nos están apagando las... No, se nos fue acá la batería, pero les animo a que puedan seguir orando. Los esperamos este domingo en la transmisión por el Día de la Madre a las 11 de la mañana. Vamos a tener un precioso backstage y especiales también. Ahí el domingo en la noche seguimos con la serie que hago con mi mal carácter. ¿Sí? Va a ser buenísimo este domingo y ya estaremos también en el fin de semana con las diferentes reuniones que tienen nuestros mañana viernes, los vencedores, mujercitas, ¿no? Los teens también se reúnen, Radical Teen, Jóvenes NAN haciendo la suya. Jóvenes NAN, ya viene la red de hombres y toda la dinámica de nuestra iglesia. Hoy estamos en tiempos nuevos y sí, para ya despedirme, estamos orando por ver qué vamos a hacer en esta temporada. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya se va a liberar, va a terminar la cuarentena, pero nuestra gente todavía no está lista. No hablo de la iglesia, hay mucha gente que todavía no está lista. Así que oren para ver como iglesia qué podemos hacer. Hay ideas que están viniendo, voy a tener reunión con nuestro staff para ver qué vamos a hacer como iglesia. Pero les aseguro, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas. ¿Sí? Que Dios los bendiga, así que esté atento a nuestras redes sociales. Gracias a todos, un abrazo y gracias por estar siempre conectados con la iglesia una vez más. Gracias a cada uno de los colaboradores. Chao, iglesia, nos vemos. Que Dios les bendiga.